Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según en el momento que nos escuchen. Sí. Que nos miren y nos escuchen. Las dos cosas. Se YouTube, sientan ahí y nos miran y nos prestan atención. Bueno, acá estamos de nuevo con un programa más de Senderos AT, Experiencia en Construcción. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí como, bueno, presentamos a la invitada primero. Hoy tenemos una invitada de lujo. Claro. Luciana Belén Vázquez, la licenciada Lucianita. Que ya nos ha acompañado en otros programas también, así que ahí una colega allegada. Sí. Creo que te conocían la voz. Amiga de la voz. Te conocían la voz. Fue en radio. Ya me conocían la voz, fue en la radio. Luciana Gracias. Vázquez. Bueno, María Clara Carrique, que agradecemos mucho toda tu compañía este año 2025. Gracias, se valora. Víctor, el aguante. Bueno, sí. Obvio. Víctor Sandoval también, acá que ya venimos del año pasado todos juntos, del principio. Al productor, a Estrella. Ahí que siempre está ahí atrás, Juan Leiva. Otro AT. Y bueno. Sí. Y nuestra conductora. Bien. Acá Samantha Ortiz. También todos somos acompañantes terapéuticos en este proyecto, en esta idea de llevar adelante Senderos AT, Experiencia en Construcción, que precisamente nos basamos en la experiencia, en la práctica, para poder ir revisando temática tras temática nuestra práctica, ¿no? La temática del día de hoy era una que también creo que veníamos charlando hace mucho tiempo y no se daba, hasta que se da, y es hablar sobre acompañamiento terapéutico grupal, ¿no? Por eso estaba interesante invitarte, Luciana, porque sabemos que hace años estás trabajando sobre un proyecto precisamente que tiene que ver con lo grupal, sí, ¿no? Así que ponernos a conversar, un poco la idea del programa es ponernos a conversar e ir haciendo un caminito sobre qué lo hace específico, ¿no? El acompañamiento terapéutico grupal a otros momentos donde el acompañante está dentro de un grupo, pero no está trabajando con el grupo y tal vez está trabajando con una persona que asiste a un grupo, ¿no? Y empezar a revisar esto, ¿no? ¿Qué lo hace grupal? ¿Qué aporta el acompañante terapéutico a un grupo? Y bueno, y por ahí ir con las conversaciones. Luciana, ¿cómo estás? Bueno, bien. Igual yo tengo una primera pregunta para, sí, a ver, para que pensemos también. Porque vos llevás adelante un proyecto grupal hace cierta cantidad de años. Cuando recién inicia ese proyecto grupal, sí, ¿cómo lo veías y cómo lo ves hoy? Bien. Cuando recién inicia el proyecto, bueno, casualmente lo iniciamos con María Clara. No lo pensamos como un espacio grupal, sino, bueno, empezamos como a juntarnos con nuestras acompañadas que coincidían en la etapa que atravesaban, también en el género y en necesidades compartidas, ¿no? Entonces, bueno, nosotras nos propusimos proponerles a ellas si querían que nos encontremos las cuatro, y ahí es donde se empieza como a forjar este proyecto y a gestar este proyecto, y también empieza como a transformarse, ¿no? El mismo grupo, ya éramos 4 personas, así que sí, en psicología social decimos que 2 o más personas con una tarea específica, bueno, ya podemos empezar a pensarlo como un grupo, ¿no? Una tarea que nos convoca, que nos atraviesa. Entonces, ellas aceptaron esta propuesta y empezamos a juntarnos las 4. Nosotras éramos un puente para que ellas interactúen, ¿sí? Después ellas empezaron a invitar a otras conocidas. Sí.
Y sus conocidas empezaron a invitar a conocidos. Y así se fue dando. En un principio no teníamos un lugar específico, era en la calle, era itinerante. Le decíamos peripatético. Sí. Íbamos caminando en la calle. Y bueno, era un proyecto grupal y comunitario, ¿no? Porque la propuesta después fue que vayan conociendo y transitando diferentes espacios en nuestra comunidad. Habían lugares que no sabían que existían, ¿no? Y eran ciudadanos y ciudadanas de acá, de este lugar. Que no tenían habilitado el ejercicio de ciudadanía. Claro. Entonces, bueno, pues... ¿Y cómo se encuentra precisamente cuando uno está viendo su práctica y cómo inicia? Precisamente inicia desde lo individual, desde haber estado trabajando con una persona específica acompañando y de repente se encuentran con el grupo, ¿no? Conformado. ¿Y qué prácticas o se fueron cambiando o transformando para que atender al grupo y dejar de atender a una persona, por ejemplo? Bien, nosotras ahí tuvimos que dejar de ser específicamente acompañantes y empezar como a atender no solo las individualidades, sino la grupalidad, ¿no? La singularidad de ese grupo, ¿sí? Entonces tuvimos que empezar como a planificar los encuentros y que sean pensados para todos, pero para cada uno también, ¿no? Para que todos puedan sentirse parte de un grupo. Porque también una de las situaciones que nosotras veíamos es que se les complicaban los vínculos con pares. Por lo general hay personas que transitan la vida con mucha soledad. Entonces se le complicaban tener amigas y era algo que siempre decía, no tengo amigas, cómo me gustaría tener amigas y cómo te implica subjetivamente el vínculo con amigas. Entonces... Sí, y además, bueno, que para nosotras la amistad tenía un significado y en ese grupo particular la amistad era otro el significante, ¿no? De la amistad. Entonces, bueno, fuimos como construyendo entre todos ese significado, ¿no? Después, obviamente tuvimos que hacer una dupla e ir articulando con también con mi otra profesión, que bueno, tengo una formación en psicología social, entonces bueno, ir viendo, haciendo un análisis de este grupo a través del cono invertido, viendo la comunicación, ¿no? Como decía Clara, cómo ellos se comunicaban, ellos y ellas. Después también la cooperación que había entre el grupo, ¿no? Sentirme parte de, ¿no? Es muy importante. Después la pertinencia, que es una de las últimas ya como cuestiones que se va analizando, ¿no? Y después el aprendizaje grupal a partir de todos estos vectores. Pero es una fusión, ¿no? Podemos pensar el acompañante terapéutico o el acompañamiento terapéutico como una práctica que invita al otro a fortalecer o a potenciar su autonomía, ¿no? La toma de decisiones, para que pueda conectarse con su deseo, con sus necesidades, pero también para presentarle, bueno, el mundo, ¿no? Acompañarlo a conocer el mundo. En ese sentido pensamos que seguíamos siendo acompañantes terapéuticos más allá de que era dentro de un dispositivo grupal.
¿no? Claro. Porque hay que acompañar todo ese proceso de un otro que se viene como a presentar individual, digamos, y empieza a ser parte de un grupo y a aprender a dirimir poder, a ver qué es lo que me pasa con eso, a trabajar frustraciones, alegrías o tristezas, porque tal vez el otro no responde como quisiera, como les hubiese gustado, o como tienen aprendido a veces el transitar este ejercicio de ciudadanía, que es un proceso complejo. Sí, y después, bueno, también poder identificar los roles que van emergiendo dentro del espacio grupal y la importancia de que esos roles no sean fijos, ¿no? Como bueno, nosotros también en el acompañamiento terapéutico trabajamos estas cuestiones, porque nosotros, bueno, sí acompañamos a una persona, pero a una persona inserta en un sistema, ¿no? En un sistema familiar o en una institución, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso lo hace también interesante porque precisamente ya hay algo propio del acompañante terapéutico que trabaja desde la observación. Todo esto que ustedes fueron mencionando, uno está en observación constante de esto para poder tomarlo y ponerlo en movimiento, ¿no? Entonces la observación es algo propio del acompañante terapéutico. El poder trabajar sobre las dinámicas de esa persona, ¿no? Interactuando con el resto. Sí. Y entonces yo algunas veces me pregunto si el acompañamiento terapéutico de por sí no tendría que ser con una mirada grupal, ¿no? Cuando hablamos de que vamos a trabajar con una persona, tal vez, ¿no? Porque venimos en ese chip también muchos de que tenemos que trabajar con esta persona, pero cuando esa persona que obviamente está inmersa en una sociedad, ya sea pudiendo o no pudiendo, ¿no? Pensamos en acompañamiento escolar, por ejemplo. Tal cual. Entonces, Pero la mirada en sí siempre es grupal, si la miramos de ese lado. claro, ahora, pero después se puede adoptar esto, de seguir trabajando la subjetividad, la individualidad de una persona en un entorno o directamente entrar y trabajar con el grupo. Vos mencionaste también el sistema familiar, ¿no? Cuando nosotros entramos a un acompañamiento para trabajar por una demanda para una persona específica. Y si yo en mi propuesta ingreso directamente diciendo, bueno, pero yo voy a trabajar con la familia conviviente. Y necesito, esto comprende que este trabajo va a ser de determinada manera donde todos estamos involucrados, donde yo como acompañante voy a tener comunicación con cada uno de ustedes, ¿no? Y trabajar. Por eso pienso también en algo que ya es propio del acompañante terapéutico, pero dándole una vueltita más se puede transformar en grupal. ¿Qué atiendo ahí? De hecho también, obviamente en la grupalidad existe el encuadre, ¿no? Existe un encuadre, más allá de que por ahí los días el encuadre puede ser flexible porque son, no sé, no todas las semanas nos reunimos el mismo día o en el mismo horario, porque la propuesta era que ellos también vayan proponiendo el qué y cómo, pero bueno, había un encuadre determinado. También era muy importante para nosotros trabajar con las familias y trabajar con los profesionales que también estaban acompañando a los integrantes del grupo, ¿no? ¿Sabes qué me estaba acordando? Perdón. Que al principio, cuando armamos el grupo de WhatsApp, el grupo era de la familia. Las que tomaban las decisiones, los que hablaban en el grupo de WhatsApp del grupo eran la mamá, la hermana, y no existe más eso ahora. No. Claro. Sí, ahí yo creo que hay algo también propio del acompañamiento terapéutico cuando se articula, ¿no? Todo el tiempo se articula, ¿no? Ya sea con la familia, con otros espacios. Pero ahí no es porque queríamos correr a la familia del lugar, sino esto de empoderar
a los integrantes del grupo como adultos responsables que pueden tomar sus decisiones y que pueden ellos tomar las decisiones que hacemos en el día de hoy, si van, si no van, en qué horario. Decisiones simples que quizás para uno, que nos pasa cotidianamente en el acompañamiento terapéutico, para uno son cuestiones, no sé, cotidianas, simples, ¿no? Desde qué me voy a poner hoy, ¿no? ¿En qué esquina nos encontramos? O cómo me voy a peinar. Sí. Pero para otras personas eso es toda una complejidad, ¿no? Sí. Es cómo llegar, por ejemplo. Cómo llegar. ¿A dónde ir? El grupo es cómo llegar. Y nos dimos cuenta que ir como transitando todo ese proceso en grupo Sí. era como más, para ellos era como más enriquecedor, ¿no? Y significativo. Porque bueno, no había un otro que les estaba indicando qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Sino que lo iban construyendo y descubriendo entre ellos. Eso fue re importante, ¿no? Que puedan verse en el otro, que el otro pueda verse en uno, que puedan ver las diferencias también que hay entre uno y otro, ¿no? Y que puedan también ser cuestionados. Porque no dijimos que la persona, que nosotros trabajamos con un grupo de jóvenes y adultos, yo voy a decir en situación de discapacidad. Entonces la persona que está en una situación de discapacidad o con una condición específica tiene, o observamos que tenían como internalizado que tenían determinadas características objetivas. O no, me quiero referir a como que ellos consideraban que eran como especiales. Y lo decían todo el tiempo. Sí, que eran especiales y que tenían también determinados como privilegios. Entonces, en esa grupalidad donde todos tenían diferentes condiciones, pero todos estaban dentro de esta minoría o esta grupalidad llamada, no sé, persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad. O discapacitados, ellos mismos se autodenominaban, somos especiales porque somos discapacitados. Claro, entonces empezar a relacionarse con otras personas en la misma situación, pero en un espacio donde proponíamos que ellos se conecten con sus deseos, que puedan tomar decisiones, que puedan elegir, que puedan tener una mirada crítica también sobre eso, sobre cómo se los nominaba y cómo se percibían y cómo los habían definido socialmente. Esto de que son especiales no sale así porque se te ocurrió un día, te levantaste y dices, ay, yo soy especial. No, hay toda una construcción histórica sobre la mirada del otro, de que sos un discapacitado, sos especial. ¿Te acordás? Había una de las chicas que decía, la gente nos mira con miedo. Entonces decía, ¿y por qué nos miran con miedo? ¿Qué tenemos? ¿Que somos malos? ¿Qué tengo de malo que la gente nos mira así? Y entonces eso también nos propusimos, poner criticar eso, criticar en el sentido, bueno, ¿es verdad eso? Yo soy especial. ¿Cómo que soy especial? ¿Por qué? ¿Qué tenés de especial? Mirá qué bueno, es esto que dicen, pero justamente esto también es salvando la distancia, ¿no? Pero diciendo, esto que ustedes comentan ahora, es lo que trabajamos cuando trabajamos, como decimos, el 1 a 1, ¿no? Entonces, justamente esto que dicen, empoderar a la persona, dejarlos elegir, que avance con su deseo, justamente cómo se da en grupo. Entonces, a mí me gustaría saber cómo era la dinámica de ustedes, es decir, si una era la que proponía una actividad, la otra lo que observaba, iban cambiando esos roles. Sí. También de tu lugar como psicóloga social también tendrías otra mirada, ¿no? Que seguramente al grupo ha aportado mucho. Sí, teníamos miradas diferentes respecto de una misma situación. Había veces que una coordinaba y la otra como acompañaba y observaba, obviamente. Y otras veces en las que era necesario que las dos coordinemos, ¿no?
Y después, bueno, nos fuimos separando y éramos coordinadoras días diferentes. También importante es decir que bueno, como uno como acompañante terapéutico no se pone, si bien es un rol asimétrico, pero no se pone en un lugar de poder, sino que se pone en un lugar de puente, ¿no? Por ahí, Samantha, vos también tenés experiencia en acompañamiento terapéutico grupal. No sé si vos coincidís con esto que yo... Sí, yo creo que lo que va variando también es qué tipo de grupo es, ¿no? Claro. Al que acompañamos también, porque ustedes hablaron esto mismo. Hay una práctica ahí que tienen ustedes dentro de su grupo que precisamente es fortalecer algo muy individual también, de esto de la ciudadanía también, ¿no? ¿Qué lugar social se ocupa, ¿no? Y demás. Entonces yo creo que hay otras cuestiones que varían según el grupo que acompañemos, ¿no? Claro. Ahora pensando... ¿Cómo claro, porque de acuerdo, a ver, según los lugares donde yo fortalezca a la otra persona y qué voy a trabajar, ¿no? ¿Qué voy a trabajar que tenga sentido en este grupo, ¿no? Y también cuando se generan grupos, ustedes mencionaban con una situación de discapacidad y cuando se acompañan otro tipo de grupos que también se pueden acompañar terapéuticamente, porque saquemos la idea de que el acompañante terapéutico es solamente para personas con discapacidad O para en salud mental. Precisamente, si ya acompañamos terapéuticamente en salud mental, es que estamos acompañando un todo de una sociedad, porque todos contamos con salud mental para atender, ¿no? Entonces, también eso hace a que hayan variables de grupo a grupo, ¿no? Sí, Y tal cual. yo quiero que Como Víctor... caso a caso, de grupo a grupo, supongo que puede ser pensarse, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. Sí. Y quiero que anteriormente, antes de empezar el programa, vos tenías una pregunta interesantísima sobre el acompañante terapéutico, ¿no? Preguntaba justamente que esto que comentaban las chicas recién era, si lo escuchamos así, no nombramos grupo, era casi el acompañamiento que hacemos nosotros, ¿no? Cotidianamente, en uno a uno, ¿no? Que vemos siempre, ¿no? Justamente es muy parecido, ¿no? Los objetivos en sí. Yo preguntaba, en ese sentido, cómo eran los roles, las funciones, cómo la visión de la comunidad terapéutica, cómo lo veían, esto que aportaba recién Luque, ella es psicóloga social, también lo que puede aportar, ¿sí? Entonces me gustaría ver ahí cómo funcionaba, ¿no? Y cuál era la función del acompañante, ¿sí? Sí, bueno, sabemos que bueno, que la función, el rol va a ser, por ejemplo, el de acompañante terapéutico, psicólogo social o coordinador o observador, y después la función va a estar en relación a justamente las características propias de esa grupalidad, ¿no? O de esa singularidad, ¿no? La pregunta era... ¿Cómo como duplas se van distribuyendo, ¿no? Claro. Sí, porque hay uno que va a tener que llevar la tarea. Y también lo que hablábamos hoy era eso, el acompañante terapéutico, el rol, ¿no? El acompañante terapéutico, nos preguntábamos, ¿el acompañante terapéutico puede coordinar, ocupar ese lugar de coordinación? Yo diría que sí, lo que quizás no podría el acompañante terapéutico llevar las tres funciones de un mismo acompañante. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Porque si llegar primero y principal a pensar de llevar la tarea adelante como tallerista y sumado a eso poder ver la singularidad del grupo en sí, sería como muy difícil, ¿no? No podés hacer las dos cosas. Entonces por eso mismo digo, en dupla, ustedes cómo hacían este tema, ¿sí? Uno llevaba la tarea, la otra observaba o acompañaba al grupo. La planificación era entre las dos, bueno, después también se sumó otra colega, pero, o sea, siempre desde como lo hacemos en el acompañamiento terapéutico individual, sin perder de vista el objetivo que teníamos, ¿no? Sosteniendo el encuadre,
haciendo una planificación, haciendo también una revisión de esa planificación, cómo nos había ido. Pues, bueno, obviamente escuchando a las familias, a los profesionales, entonces, bueno, en conjunto con otros, ¿no? Como lo hacemos también cuando cuando trabajamos uno a uno, ¿no? Que nosotros no podemos trabajar solos, sino que siempre trabajamos con otros profesionales o con otros actores que son significativos en la vida de esa persona. Claro, acá lo interesante era porque son ustedes dos acompañantes terapéuticos llevando adelante un grupo, ¿no? Y un taller. Luciana también como psicóloga social. Claro. En mi caso, por ejemplo, para mí es más sencillo porque yo acompaño un grupo, pero que ya de por sí ya tiene su coordinador. Entonces yo lo que ejerzo no es un lugar de coordinación, sino nunca, porque no es mi lugar ahí, sino mi lugar es acompañar al grupo. Y al coordinador. Y al coordinador también, porque obviamente el acompañante terapéutico, y cuando entra a instituciones y cuando entra un montón de cosas, sabemos que estamos acompañando a la institución, acompañamos a nuestros pares, o sea, profesionales también, acompañamos en sí. Y entonces se vuelve, y pienso también en el lugar activo del acompañante terapéutico, que es algo propio también, me parece que del acompañamiento terapéutico, que nosotros siempre somos parte activa, y de un grupo también, ¿no? Paso a ser como el par también, de que yo en la actividad estoy inmersa, ¿no? Tal cual, eso es a lo que me refería hoy. Si bien por el rol que ejercemos hay cierta asimetría, claro, pero nosotros estamos en paridad con el otro, ¿no? Y ese es todo un ejercicio que hay que hacer de uno, de moldearse. Yo creo que por ahí venía nuestra pregunta con Víctor también. Me agarro a tu pregunta porque me pareció súper interesante. Porque cuando se ejerce el lugar de coordinador, quieras o no, sos el que da un encuadre, una consigna, un algo que ya me pone en otro lugar, ¿no? Por ahí lo que podemos plantear nosotras como coordinadoras de un grupo es ver el norte, claro, el encuadre, pero sobre todo trabajar desde esa escucha sumamente atenta de qué es lo que el grupo necesita. Porque nos pasaba con Luciana también eso de decir, bueno, planificábamos y armábamos, y qué sé yo, hasta que empezamos a aflojar eso y a empezar a escuchar qué es lo que el grupo quiere, para qué se quieren juntar, cuál es el objetivo del día de hoy, siempre teniendo en cuenta esto, la promoción del ejercicio de ciudadanía y también la posibilidad de dirimir poder con el otro, no con nosotras, sino entre ellos. Pienso también. Y con nosotras también. Sí, obvio. Al principio cuando empezaron nos decían senior o profe. Claro. Bueno, también podemos correr de ese lugar, explicarles que nosotros, tener mucho cuidado en las palabras que utilizamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no soy la que potencio o la que lo llevo o la que genero, ¿no? Yo soy la que acompaño que la persona pueda potenciar o promovemos, ¿no? Qué loco, ahora se me viene pensar el hecho de si nosotros trabajamos con la autonomía, ¿no? Que de repente un grupo se vuelva autónomo, pensaba, ¿no? Pero seguramente a ella le ha pasado esto, que hoy en día van a tomar mate, quizás porque el grupo ya tiene actividades propias de su grupo, objetivos propios de ellos. Claro. Seguramente, yo pienso, ¿no? No tuve la oportunidad de trabajar en el grupo, pero sí en la educación física me ha pasado del grupo también, ¿no? En un momento tenés que trabajar en encuadre, trabajar un montón de cosas que sí son importantes en un primer momento, pero una vez que ya apretaste todas las clavijas, calculo que funciona. No sé qué les pasará a ustedes con el grupo. Sí, hay cuestiones que uno tiene que respetar porque en la comunidad hay cuestiones que respetar, ¿no? Y volvemos a lo mismo que traía hoy Clara. O sea,
si nosotros nos ubicamos en el lugar de especiales, bueno, vamos a entender que hay cosas que, bueno, que a nosotros se nos van a contemplar. Y bueno, no. O sea, en nuestro espacio era, este es el encuadre y hay que respetarlo, ¿no? Éramos flexibles en algunas cuestiones, en otras no. Porque en la comunidad hay cuestiones que tiene que respetar, ¿sí? Entonces, sí. En esto que vos decías, ajustar clavijas, te referías seguramente a que todos tengamos en claro cuál era el objetivo, por qué nos encontrábamos y entonces entre todos ir construyendo el horizonte, ¿no? Y en función de eso, ellos poder, dentro de ese marco, poder ir como tomando decisiones y ir haciendo propuestas y que esas propuestas, decía de clavija, decir, como decía recién Clara, el norte, ¿no? Porque seguramente no va a ser el mismo objetivo que tiene el grupo que tienen ustedes con el grupo que acompaña a Sam, ¿no? No son los mismos objetivos en cuanto a tarea, sí en cuanto quizás a la finalidad, ¿no? Que claro. Hablamos de inclusión social y hablamos de esto de clavija, es decir, hacia dónde vamos, hacia dónde marchamos. Sí, lo que nos une en esta idea de grupo, de trabajar con un grupo, más allá del tipo de grupo, yo lo pensaba hoy a la mañana cuando pensaba en esto, ¿no? En este programa y demás, que el acompañante terapéutico es propio también del acompañante terapéutico, esto de trabajar como adentro pero afuera, ¿viste? Adentro pero afuera de ese ámbito donde está la persona, ¿no? Porque está adentro, porque está cerca de la persona, ¿no? Y está en conversación y demás, pero está afuera porque está observando todo lo que sucede hasta conmigo, en esta interacción conmigo misma y la persona que acompaño, ¿no? Entonces, en el trabajo del grupo lo pensaba, digo, bueno, eso mismo lo llevamos a trabajar en el grupo. Y cuando trabajamos con un grupo, estamos como en la periferia, observando, ¿no? Pero a la misma vez, como decía hoy, estoy inmersa en ese grupo, estoy activa en ese grupo. Entonces digo, este ejercicio también de ir detectando, observando los lugares que van ocupando cada persona dentro de un grupo es importantísimo para el desarrollo, porque nosotros cuando encontramos nuestro lugar dentro de un grupo, y esto lo hablo porque yo trabajo mucho desde la mirada sistémica, precisamente, cuando encontramos un lugar dentro de un grupo, como quien dice, fluye la cosa, ¿no? Entonces, donde nos sentimos bien y cómodos desarrollándonos, crecemos, ¿no? Y en el grupo, en las dinámicas, en los grupos, eso se va probando hasta que algo encaja, ¿viste? Y esa es la observación del acompañante terapéutico, viendo cómo están esas dinámicas trabajándose. Sí, justamente sin pensar o sin observar que es todo un conglomerado o aglomerado, ¿no? Que es todo una misma cosa, ¿no? Un grupo, sino teniendo en cuenta que ese grupo lo conforman diferentes singularidades. Claro. Y nosotros, bueno, cuando vos decías estamos adentro y afuera, nosotros trabajamos con esa persona y con el mundo interno de esa persona, ¿no? Claro. Que son todas esas personas que lo rodean, que en algún momento estuvieron presentes en su vida, ¿no? Y que forman parte de su historia. Entonces, bueno, trabajamos con ese adentro, con esa historia de la persona, y trabajamos con el afuera porque es una persona que está en un entorno específico, ¿no? También hicimos esto de ir a conocer los barrios de donde vivía cada uno, ¿no? Que nos puedan presentar su barrio, cómo llegar. Nos parecía muy importante conocer a las familias de cada uno que nos puedan recibir. Sí, para trabajar esa singularidad, ¿no? Y respetarla. Sí, tal cual. Porque es lo que va, cuando se conforma un grupo, esto es esa sumatoria también, claro, ¿no? Tal cual. Y se conforma, y yo pienso que se conforma en el grupo una singularidad mayor, ¿no? De ese grupo.
cuando todas estas personas están Para no confluyendo. pensarnos que somos solos, o sea, escindidos socialmente, o sea, este Juancito, Pedrito, viene, yo vengo de un grupo, de un barrio, de un lugar, y eso fue lo que me constituye. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué situaciones estoy atravesando? Y está buenísimo que el grupo también se pueda apropiar y acompañar también el proceso del Sí. otro. Y ahora pienso que es importante ese punto, ¿no? Para que un grupo no te absorba, A ver. ¿no? Porque también puede suceder que el grupo absorba a ciertas personas, impidiéndole desarrollar precisamente su subjetividad. No sé por qué, porque en su singularidad esa persona de por sí es más como que introvertida o como que le cuesta más presentarse, ¿viste? Justamente creo que ahí está el trabajo de la Claro. terapéutica, ¿no? Dentro de ese grupo, ¿no? Detectar justamente estas personalidades y también cuando llega alguien nuevo, por ejemplo. Me voy a contar conforme vaya alguien nuevo y parece también del acompañante, Sí. parece, ¿no? Sí, el grupo también puede alojarlo, expulsarlo y después se hará el trabajo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, yo ahí insisto en esto de el interjuego de roles, ¿no? Que los roles no, o sea, tenemos que trabajar para que no sean fijos, Claro. porque cuando un rol es fijo es cuando ahí surge una dinámica patologizante, decía Pichon Rivière. No se pueden estancar los roles porque, bueno, ahí es donde surge un problema y no se puede avanzar en el aprendizaje, ¿no? De ese grupo. Porque no hay movimiento. No hay movimiento, sí. Cuando se estancan los roles no hay movimiento, entonces, bueno, se producen estas, por ejemplo, estas cuestiones que vos mencionaste siempre. Creo que estamos en plena construcción, ¿no? También del rol del acompañante terapéutico grupal. Claro, por eso mi pregunta inicial, ¿no? Porque al menos en mi caso también yo, después de estar haciendo el trabajo de decir, me gustó este grupo, porque mi llegada fue así, me gustó compartir en ese grupo y de repente me vi ejerciendo como acompañante terapéutico y después me di cuenta de que lo que estaba haciendo era un acompañamiento terapéutico grupal. Y empecé a darle, obviamente, base y solidez en esta experiencia y en esta idea. Por eso algunas veces pareciera que la práctica nos sorprende y después le vamos buscando la teoría, ¿no? Es decir, a ver qué... Justamente en esa evolución, como acompañante terapéutico también, las distintas modalidades, ¿no? Se van generando. Sí. Creo que también pensar eso también, que no sé si hay algo errado hoy. Quizás sí puede ser errado si perdemos la especificidad, ¿no? de lo terapéutico. Quizás ahí podemos llegar a estar errado en alguna dinámica o en alguna grupalidad. Claro. Me parece, ¿no? Sí, Creo que sí. está todo. Y algo que no quiero dejar de mencionar es que nosotros también fuimos supervisando nuestra práctica como acompañantes, porque obviamente habían cuestiones que a veces nos hacían como perder de vista el objetivo, el encuadre. Nosotras también éramos una dupla o también con otra compañera trabajábamos y había muchas diferencias como acompañantes terapéuticos. También hay que Entonces, trabajar nuestras dinámicas vinculares. tal cual. Así que, bueno, también fue muy importante el espacio de supervisión para que este grupo pueda crecer y sostenerse hasta el día de hoy. Sí. Y es otro grupo. Eso también es sumamente interesante, como este grupo que no es el mismo grupo de hace 5 años. Es impresionante cómo se va moviendo y te encontrás con otro grupo y también hay otro Juan, otro Pedro, o sea, ves cómo hay movimiento en ellos. Y en las familias también. Y en las familias también, es verdad eso.
Sí, yo creo que bueno, el acompañamiento terapéutico grupal puede sumarle un montón a nuestra práctica, poder empezar a ahondar al que le interese, ¿no? Trabajar desde esos lugares, porque nada, como una cosa sencilla de decir, cuando uno empezó a trabajar como acompañante terapéutico, te hablaban de eso, de que tenías que ir a trabajar con la otra persona habilidades sociales, ¿no? Y ¿dónde lo hacemos, viste? ¿Dónde lo hacemos? Y entonces cuando te ves trabajando directamente con un grupo, acompañando un grupo, es igual, listo, esto, confluyen acá, se encuentran acá y podés trabajar capaz que con 10 personas sus habilidades sociales, ¿no? Y en la realidad. Porque algunas veces yo sentía, en mis primeros años de práctica, sentía que era como jugar a practicar habilidades sociales. No, y acá la están haciendo. Y acá es buenísimo porque es entre ellos. Claro, y los conflictos también se resuelven en grupo y me enfrento y me hago responsable de mi lugar también, crezco como persona. Qué bueno que hoy hablaban ustedes, que muchas personas en situación de discapacidad han crecido fuera de los grupos y también sin poder ejercer esta parte tan propia del ser social, que es como responsabilizarse, como interactuar con el otro, cómo me comunico con el otro. Una de las problemáticas fuertes que vemos en discapacidad en adultos es esa tendencia a infantilizar. Claro. Porque así son mirados. No todos, por supuesto, ni de todos los ámbitos, pero algo que trabajamos muy fuerte con Luciana es esto de somos adultos y nuestra mirada, y nuestra práctica y nuestras intervenciones es hacia adultos. Y entre ellos... hoy. Sí. En un principio, bueno, tuvimos que acompañar el lugar donde ellos se ubicaban y ir de a poco entre todos. Empezar a mover. Claro. De a poco. Sí, porque ocupando nuevos roles. Claro, Sí. ocupando nuevos roles. Resistencias de ellos, de las familias y también de la comunidad. Sí. Bueno, entonces también es importante, ya que estuvimos hablando de cómo fuimos trabajando, o sea, todo el proceso grupal internamente, ¿no? También nosotros tuvimos que después, una vez que ya estaba consolidado, fortalecido el grupo, y cuando no estaba muy fortalecido también tuvimos que ir trabajando también el afuera, ¿no? Porque como sí que estábamos hablando también, para que no quede en un como sí. Hay que ponerlo en práctica, cada persona lo va a tener que poner en práctica. Nosotros, por ejemplo, trabajamos la toma de decisiones, ¿no? Entonces íbamos a bares o a confiterías a merendar. Esa fue una de las primeras. ¿Y cómo trabajábamos el afuera? Los mozos venían y nos preguntaban a nosotros. Y el grupo pretendía que nosotras le respondamos qué era lo que ellos querían. Hasta a mí me ha pasado de decir, Luciana quiere un café con leche. Ay, no, viste cómo así. Y la chica me miraba diciendo coyote, claro. Porque uno también es como que se apropia de esas prácticas. De estas dinámicas, claro. Que le preguntan al otro, como que si la persona con la que trabajamos pueden hablar, se pueden expresar, pueden elegir. Claro. Después también, por ejemplo, esto de subirnos entre todos a un colectivo y que ellos sean los que se relacionen con el chofer, ¿no? Y que les pidan como pudieran, les pregunten, claro, cómo teníamos que hacer para llegar a determinado lugar. Bueno, era que había que hacer transbordo o algo así, ¿no? Pues ir a comprar a un supermercado, que puedan preguntar ellos, que puedan se paguen pagar. sus gastos. O que ¿te acordás que te daban la campera para que le lleves la campera, que le lleves la mochila? Sí. Y de pronto nos encontrábamos con esa Para situación. mí es importante ahí también poner en juego la interacción ya de la afuera, también hasta del grupo con otros grupos también, ¿no? Salirse de
de esto, porque siento algunas veces, es una percepción mía que hay grupos que también captan y queda ese grupo cerrado, ¿no? Y se trabajan un montón de cosas, sí, pero eso, queda cerrado. Y está bueno, después de conformado un grupo, poder abrir porque para liberar también las decisiones, creo que también hay decisiones de grupo y de las individualidades que conforman ese grupo, de decir salgo y entro, ya construida una seguridad también de esa interacción que ya estuvo ejercitando, ¿no? Yo estoy convencida de que si yo como AT, el día que dejo ese acompañamiento, no le puedo dar una herramienta para cuando yo no esté, no sirvió de nada mi trabajo. Porque ¿de qué sirve decir, sí, vamos con Luciana para que pueda comprar sola el alfajor que quiere, si el día que yo no estoy, Luciana no puede salir sola a la calle a comprarse su alfajor? El grupo ahora se juntan solos, tienen un grupo de WhatsApp aparte, y ellos se encuentran solos en la confitería, hacen sus actividades, y nosotros ni nos enteramos. Sí. Y en el grupo, perdón, escuchando a Clara, ¿y en el grupo hay cierre? ¿Tiene un determinado tiempo? ¿No tiene como un acompañamiento individual? ¿Hay cierre de acompañamiento grupal? ¿O cuando quizás una acompañada, un integrante del grupo? No, nosotros no pensamos en un cierre porque ellos siguen demandando el espacio. De hecho, también una forma de trabajar con el afuera, con las familias y con el entorno es, nosotros no cobramos por el espacio, ¿no? Y entonces la persona que forma parte del grupo o que participa del grupo es porque quiere, porque elige estar en el grupo y no porque alguien le esté diciendo, no, porque la obra social le está pagando o porque la familia o porque tienen que pagar, ¿no? Igual es un punto interesante para después conversarlo hasta en otro programa, porque ahí hablaríamos de honorarios y cómo se paga un acompañamiento terapéutico grupal. Claro, lo que pasa es que hoy por hoy, para empezar a charlar, no está dentro de una obra social, por ejemplo, para poder cobrarlo. Y tendría que ser particular, por ejemplo. Y otra cosa que también es muy interesante respecto a tu pregunta, esto de si hay cierre. Se ha intentado un cierre. Se ha intentado el cierre y ellos no aceptaron el cierre. Es más, se generó tanta autonomía en el grupo. Claro, que cuando se vuelve autónomo. El grupo nos demanda a nosotras. Sería, más que cierre, sería cuando se genera una autonomía, ¿hay disolución o no? También, ¿se desarma o no se desarma? Es como cuando yo genero una amistad. No, es que ellos están esperando como una segunda etapa, porque ellos quieren que este grupo, quieren con este grupo vivir la experiencia de vivir solos, que es lo que hacemos todos los años cuando nos vamos de viaje. Vivir la experiencia de vivir solos, de organizarse, bueno, en otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la organización de una vivienda, una casa. Entonces, bueno, no hay solución porque ellos quieren avanzar en a esa otra etapa, ¿no? Bueno, yo lo pensaba recién, lo pensé y se me vino a la cabeza también, en el integrante que ya quizás hizo todo. Sí, seguiría. Se retira. Si no le está siendo significativo, se retira. Hay personas que dejaron el grupo, ¿no? Ha variado mucho el integrante del grupo, pero sí el grupo hoy puede alojar a la persona nueva que llega, puede acompañar. Y algo también que me parece muy significativo es que ahora ellos son los coordinadores del grupo. Sí. Que eso también es muy importante. O sea, más allá de que hay decisiones que es necesario que las tome Luciana, pero son ellos los que coordinan el grupo. Que eso también es Sí. muy importante. Sí, creo que en definitiva, como para cerrar y con esto de la afuera, también es lo que se promovió dentro del grupo y demás, que se haya construido una seguridad de que puedan salir afuera, ¿no? De que puedan salir afuera tranquilos a mostrar también esa construcción, ¿no? Esa construcción también de individual de cada uno
y poder mostrarse y tener precisamente todo esto de decir, bueno, yo soy un ser social, tengo un lugar en la sociedad y ejercerlo, ¿no? Y eso también es muy del acompañante terapéutico, abrir posibilidades todo el tiempo, habilitar posibilidades todo el tiempo, y por eso articulamos, por eso vamos en búsqueda de capaz del afuera, obviamente, para habilitar que todos nos podamos desarrollar cada vez más. Creo que eso es clarísimo ya, y esto desde los encuentros de grupos que tenemos, ¿no? Y que estamos haciendo algo comunitario, donde algo colectivo, donde las personas están diciendo, esto hago y esto aporto, ¿no? Y todos lo están pudiendo hacer desde su lugar, y todos dejamos que todos hagamos desde nuestro lugar, ¿no? Tal cual. Eso. Es re interesante, esto se va a seguir conversando, porque acá abrimos una puerta. Así que en otros programas lo vamos a seguir Estaría conversando. bueno escuchar a otras experiencias también. Sí, ni hablar. Y ahí, bueno, eso, pueden escribir, pueden mirar todos los otros programas en YouTube, que los buscan como Senderos AT. Y siempre es la reflexión, es la revisión. Así que deben haber un montón de experiencias más diferentes, Sí, claro. ¿no? Y que hayan nacido Con otros objetivos. y con otros objetivos, ¿no? Eso, porque me dan muchas ganas de hablar un montón más. Pero vamos a hacer otro programa. Listo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esto también es un acompañamiento grupal. Así que bueno, ahí nos estamos viendo a la próxima. Muchas gracias, Luciana. Gracias a ustedes por seguir confiando.